Erika Ayala. Listo, Perfecto. listo, estamos grabando. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nos alegra mucho saludarlos. ¿Tengo retorno? No, ya no. Ahora sí. Les decía que nos alegra mucho saludarlos. Hoy estamos desde Cúcuta, Colombia, Universidad Francisco de Paula Santander, programa de arquitectura, y tenemos el gusto y el placer de contar con un arquitecto que nos gusta mucho la forma que tiene de explicar todo lo referente al quehacer y a la práctica de la arquitectura desde un componente bastante pedagógico. Antes de iniciar, doy un saludo muy especial a los asistentes de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina, la Nacional de Córdoba, la Facultad de La Rioja, la Universidad de Boyacá, desde Tunja, las diferentes universidades de Bogotá que nos acompañan y todas las personas que han aceptado esta invitación para estar con nosotros en la tarde de hoy, en donde Ian nos contará para qué dibujamos los arquitectos. Antes de darle la palabra a Ian, se los voy a presentar, les voy a contar un poquito sobre él para las personas que no lo conocen. Inicio comentándoles que es arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que fue decano de la Facultad de Arquitectura entre el 2008 y el 2014, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNC entre el 2014 y el 2017, ha sido también secretario de Planeamiento Físico de la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2017, profesor titular de taller de proyecto 3 y 4 en la Facultad de Arquitectura UCC, profesor titular de Sistemas Gráficos de Expresión 1 y 2 en la Facultad de Arquitectura de la UCC, profesor titular Arquitectura 4º año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, ha dirigido proyectos de investigación acreditados desde el 2004 hasta la fecha, obtuvo el premio Vitruvio, distinción otorgada por el Museo Nacional de Bellas Artes en la categoría Voces Emergentes, el primer premio nacional a la arquitectura argentina en ladrillo en el año 2020, primer premio en el concurso Proyectos para la Plaza San Roque, Córdoba, primer premio concurso Parque Sarmiento, Áreas Gastronómicas Córdoba, primer premio concurso nacional de ideas Parque de la Nación de San Luis, primer premio a la mejor intervención en edificios de valor patrimonial SCA-CICOP, nuevo Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba 2022, ha sido jurado internacional en la Bienal de Quito en el año 2022, ha publicado numerosos artículos y libros sobre enseñanza en la arquitectura, entre ellos Arquitectura Inicial y Cómo enseñamos arquitectura. Ha sido seleccionado para la muestra que representa Argentina en la Bienal Internacional de Arquitectura Venecia en 2013 y 2018 y ha dictado conferencias en China, Italia, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y trabaja en la profesión desde 1990. Ian, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación para compartir con nosotros en la tarde de hoy. Erika y a todos los amigos, un placer, la verdad, poder compartir este espacio con ustedes. Espero que tengan un poco de paciencia y si se hartan, bueno, apagan, como hacen como los estudiantes, dejaban la pantalla negra y listo, no pasa nada. No, la verdad que estoy muy contento de siempre compartir. Los docentes tenemos eso, la urgencia por contar lo que creemos, ¿no? Y es, digamos, el lugar del dibujo en la formación y en la acción de los arquitectos me parece que es relevante y por eso me parece interesante detenernos a pensar de qué se trata este tema. Ian, un pequeño Sí. paréntesis antes de iniciar. Te voy a pedir un favor a ti y a todas las personas que nos están acompañando. Sí. Nosotros, cuando hacemos este tipo de actividades que en Colombia se definen como promoción social del conocimiento, las compartimos con los ministerios, ya sea con el Ministerio de Educación Nacional o con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo tanto, pasamos un muy breve link de 4 preguntas, sí, en donde se registra la asistencia. Les quiero agradecer a todas las personas, colombianos, de Argentina, de todas las universidades, o no importa que no estén adscritos a una universidad, que nos colaboren con el diligenciamiento de este. Perfecto. ¿Eso lo pasas por el chat? Sí, ya lo pongo. Bien. Bueno, voy a silenciar a todos, así no hay
no hay interferencia en el sonido de la conversación, y después con gusto, si queda alguno vivo, compartimos para hacer algunas preguntas y dialogar un poco. Bueno, el disparador de esta conversación es esta pregunta: ¿para qué dibujamos los arquitectos? Así que va a ser un poco una serie de reflexiones sobre los puntos de contacto entre estas dos disciplinas, entre estos dos campos, que son vecinos, pero no son lo mismo, y que, digamos, tienen muchos puntos de contacto, y sobre eso va a versar la conversación. La arquitectura, yo suelo tardar un año exactamente en definirla, con 200.000 enfoques, pero hoy vamos a empezar diciendo simplemente que es la disciplina que se ocupa del espacio y la forma, los materiales y la geometría, para alojar la vida en su diversidad y en su dignidad. ¿Y qué vas a aprender en la asignatura, en la carrera de arquitectura? Vas a aprender justamente un montón de saberes, muchos saberes, que concurren en una operación principal, un metaobjeto, dirían los pedagogos, es un objeto que contiene otro objeto, que es el proyecto. A su vez, tenés que, bueno, se aprenden muchas cosas, ¿no? Pero básicamente son tres. Una es conocer la arquitectura, tres actividades: conocer la arquitectura para poder proyectarla, conocer el proceso que lleva a poder hacerla. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bien, perdón. Entonces, vos tenés que conocer la arquitectura, tenés que conocer el proceso que permite imaginarla, construirla, que son procesos muy diversos, absolutamente diversos, y que tienen distintas experticias. Hace falta distintos saberes para cada uno de estos momentos, por decirlo así. Y necesitas tener manejo suelto, solvente, de los instrumentos que usas para mediatizar la arquitectura mediante el proyecto. O sea, los instrumentos no deben ser un obstáculo. Entonces esa pericia instrumental es esencial para que el pensamiento arquitectónico y la materialización de la arquitectura fluya de manera simple, ¿cierto? Entonces, también a nivel como rudimentario, yo suelo decir que es de qué se trata el proyecto, cómo es el proyecto. Y el proyecto lo que hace es relacionar partes muy disímiles, relaciona habitar con lugares, con materialidades, con dinero, con paisaje, con historia, con la ciudad, con la cultura. Bueno, infinidad de componentes que se relacionan con una intención y con un sentido, de manera de conformar totalidades. Eso es ese orden que relaciona las partes de una cierta manera, es lo que consigue que las partes superen su condición de parte y se ordenen como una totalidad. Esa es la operación de la arquitectura, entendido como una relación de componentes. Vos con estas partes que ves en la pantalla podés hacer una motoneta, pero podés hacer, no sé, un monopatín, podés hacer una máquina de cortapasto, no sé, muchas cosas según cómo las relaciones. Y lo mismo supone la operación de proyecto en la arquitectura. ¿Y el dibujo qué es? Bueno, el dibujo, o sea, primero definimos qué es arquitectura, después qué es dibujo, y por dibujo entendemos primero qué es un lenguaje, pero es un lenguaje sin idioma. Es un lenguaje que, a diferencia de esto, que ahí, como todos ustedes podrán leer, dice, esto parece ser una placa con escalera, escrito en chino mandarín, es un lenguaje previo a la codificación de los idiomas. No necesita la codificación. Eso decía ahí, esto es una placa que parece una escalera. Pero si yo lo dibujo, el chino mandarín o el polaco o el indonés lo entienden perfectamente. Esta característica de universalidad que tiene este lenguaje particular lo hace tan relevante, y lo ha hecho tan relevante en la historia de la cultura humana. Hoy sabemos lo que dibujaban, lo que comían, lo que cazaban los humanos de las cuevas del sur de Europa, de Francia y de Altamira en España, pero no sabemos cómo hablaban, y no sabemos
qué sonido tenía su idioma. Nos ha quedado ese lenguaje ancestral, esa actividad ancestral que es dibujar desde siempre. Y dibujamos desde siempre en dos sentidos, porque también dibujamos desde siempre en nuestra evolución. Cuando nacemos, antes que hablar prácticamente ya estamos rayando las paredes. Desarrollamos, yo digo, el dibujo es expresión de un instinto, yo digo, un instinto gráfico. También, no solamente se hacen rayas en la playa, sino que se hacen castillos, somos constructores. No has ido a la facultad y construís con arena y dibujás en la arena. Es básicamente un sistema de expresión personal. Dibujamos porque los humanos tenemos un instinto expresivo al cual dar lugar. Tenemos una tensión de adentro hacia afuera, a la cual, dijera Louis Kahn, poner en juego ese instinto expresivo, para eso estamos hechos, dice Kahn. Y viendo este niño que dibuja con tanto interés, quizás un poco sea aquello que mencionaban Picasso y otros, que hay mucho de desaprender en aprender a dibujar de edad adulta. Yo lo veo con los estudiantes que entran en el primer año de la facultad y tienen un susto bárbaro por hacer eso que hacían con una soltura ejemplar cuando eran niños. Posiblemente a los 5 años aprendieron otro sistema de comunicación mucho más complejo, que es el lenguaje, y olvidaron de prestar atención a ese sistema de traducción de lo visual a lo gráfico. Le aprendimos, como dice Humberto Eco, quedaron el nombre de las cosas nomás. Yo le suelo decir a los estudiantes de primer año, le digo, mirá, vos podés decir auto, viniste en un auto a la facultad, pero cuando lo dibujás, cuando tenés 18 años, lo dibujás como si fuera un chico de edad mental 5 o 6, entonces decís algo no está bien, entonces es un círculo vicioso y terminás no dibujando. Entonces, hay una primera cuestión en la formación del dibujo, que tiene que ver con no hacer un juicio estético de cada raya que haces, olvídate de tener que hacer un dibujo lindo, y eso te va a permitir ir de a poco adquiriendo, retomando este sistema de expresión personal, este sistema de comunicación, pero sobre todo de expresión personal que puede ser el dibujo. Hay que construir un vínculo, o redescubrir este vínculo entre las ideas y la gráfica. Este es un dibujo de George Hudson, el autor de la ópera de Sydney, para los que no lo conocen, este dibujo que es muy famoso, pero es la construcción de un circuito, digamos, que va entre el pensamiento y el gráfico, la mano. Hace poquito lo escuchaba Campos Baeza diciendo, tenemos 10 cerebros en las puntas de los dedos. Yo suelo decir que el cerebro, con sus nervios, se irradia a la piel, y vos estás con la sensibilidad, con el cerebro en la mano, prácticamente. Entonces, poder experimentar esa relación entre idea y hacer es clave. Eso es una práctica que hay que construir. De eso se trata el dibujo. Es antes que nada, como voy a señalar más adelante, una actividad invisible. El dibujar es una actividad invisible en el sentido que pertenece a la mente del que dibuja. El resultado es dibujo. Pero fíjense que en el nombre de la presentación yo decía dibujar. ¿Para qué dibujar en la arquitectura? Porque me interesa mucho más en la acción, el verbo de dibujar, que el resultado en el papel. A diferencia del arte. Esto es dibujar para aprender a construir, y dibujar para aprender a proyectar. Esto lo tiene muy claro este dibujo de Hudson, por eso me encanta. Y esta idea de relación entre pensamiento, filosofía, cuerpo, arquitectura, toda esta sensibilidad, diría yo, media existencial, la tienen los escandinavos. No sé por qué, habría que ver, pero les recomiendo este libro de Palasma, La mano que piensa. Tiene una serie de libros pero parecidos, pero esto de asociar la mano con el pensamiento, la mente y la creatividad es uno de los puntos altos del dibujo, sin lugar a dudas. Voy a repasar a lo largo de esta clase, están autorizados a irse porque es larga, algunos puntos que me parecen cruciales que explican por qué dibujar en arquitectura. El primero tiene que ver con esa diferencia famosa. El acto de ver es un acto biológico que funciona entre la luz, el ojo y el cerebro, mientras que el mirar
es una interpretación de eso que se ve, es subjetiva y personal. Y, digamos, no tiene nada que ver con lo biológico, es otra cosa que tiene que ver con justamente esta capacidad de generar pensamiento desde la imagen. El dibujo como estrategia de la síntesis se refiere a que el dibujo, como voy a mostrar un poquito más adelante, permite asociar, permite efectuar ese proceso que hablé recién de ligar componentes que en sí no están relacionadas. Es decir, ese dibujo como especialmente pertinente a la proyectación de la arquitectura me parece que también es un valor. Como voy a expresar a lo largo de la clase, hay una relación entre el dibujo y la memoria. Y como diseñamos de la memoria, la experiencia del registro de los 6.000 años de arquitectura es crucial. Para eso, para cargar ese disco duro que tenemos en la memoria, porque ya, como dice Sisa, diseñamos de la memoria, es clave esta experiencia de tomar noción de lo que ya ha existido. El dibujo invisible es el que relaté recién, es el dibujo como actividad mental antes que como resultado en el papel, ¿cierto? Se refiere a que, así como hay, como podés decir que el lenguaje y pensamiento son caras de una misma moneda, así como el dibujo como lenguaje es el pensamiento del espacio y la forma. Por eso es tan significativo para la formación de los estudiantes y para la vida profesional, que no viene a competir con el mundo de la informática, de la computadora, se suma. Simplemente que es una lástima perderlo, sobre todo en esto que acabo de decir, en el dibujo, en los niveles iniciales, en donde la creatividad es esencial. Posiblemente sea mucho menos interesante la categoría del dibujo como ilustración. Yo he dibujado como ilustración muchos años, pero claramente no me parece que sea el punto más relevante para comprender su relación con la arquitectura. Cuando digo proyecto situado en proyecto, es parecido a la idea de la estrategia para la síntesis, pero me refiero a que yo no sé nada de arte, no pretendo hacer dibujo artístico, lo sitúo en el proyecto y en los distintos momentos y en las distintas escalas de abordaje que el proyecto nos ofrece. Aparte, es particularmente interesante en yo lo que llamaría el proceso iterativo, es decir, este proceso de repetición, de acumulación, de helicoide sobre el cual siempre explicamos el proceso de proyecto. Por eso digo lo que sigue es la nitidez, el proceso de adquirir nitidez creciente, que podría definir el proceso de arquitectura, está especialmente, es un paralelismo de la nitidez creciente del dibujo, también lo vamos a mostrar. El dibujo y la escala, esto es un temazo en sí mismo, cada uno de estos temas los tengo desarrollados en una clase aparte, pero el dibujo y la escala, medida, escala y proporción, de cómo la proporción es inherente al objeto y la escala no, la escala tiene que ver con la relación subjetiva con un sujeto y con un tamaño, ahí hay un mundo para eso, vamos a ver ejemplos de eso. Dibujar y medir en el sentido de que la arquitectura siempre implica procesos asociados, procesos de relación de partes que no están relacionadas. Entonces, una de las cosas que voy a mostrar es un tipo de dibujo que tomo de Le Corbusier, que es el dibujo asociado con la medida. La otra es el instrumento como formación disciplinar. Esto es clave, es decir, no dibujamos, o sea, es obvio que el dibujo es un sistema de comunicación y es obvio que el dibujo es un sistema de expresión, pero básicamente para nosotros es un entrenamiento y un aprendizaje y una capacidad, yo digo, es una especie de caja de herramientas. El dibujo te abre una caja de herramientas que te permite sacar cosas que si no, no saldrían. A eso me refiero, que lo usamos para formación. Es como si fuera los equipos de fútbol juegan el domingo, pero de lunes a viernes entrenan y hacen otra cosa. Ese proceso de formación es, en arquitectura, el dibujo lo apuntala muy bien. Después, como decía antes que lo asocio con escala y medida, también me gusta algunos híbridos, procesos asociados, el dibujo con la maqueta o el dibujo con informática y después vuelta a dibujar. Pueden ser como unos híbridos que emergen de las tecnologías disponibles actuales.
Una parte central es el dibujo y la memoria. Dice el Corbu, dibujamos para llevar lo visto al interior nuestro. Yo dibujo a la mañana y hago arquitectura a la tarde. No hay que ir más lejos para comprender el sentido de mi trabajo, dice el Corbusier. Pero acá hay una clave que es el dibujo y la memoria. Si vos lo llevas, dibujas y recordás. En la clase voy a mostrar esto un minuto, pero bueno, esto es crucial también. Y la otra es que el dibujo interviene en un proceso que yo digo que es central en lo que hacemos nosotros, que es un proceso que va de, primero que parte de la exploración, la observación, la exploración, el entendimiento, la comprensión y finalmente la interpretación, cuando lo interpretas con un sujeto, y la invención. El proceso de invención, el fenómeno de invención, ocurre solamente después del proceso de la exploración exhaustiva, nos rezaba el suizo. Así que bueno, allá vamos. Decía entonces, dibujo y proyecto se suman, y uno de los lugares que yo señalé recién es que el dibujo, citando a Álvaro Aalto y citando a Sigurd Leurens, con esta pared fantástica, y se lo escribo para los estudiantes, tomen nota de estos dos nombres, que es parte de la saga escandinava de la cual estoy hablando, para Aalto dice que el dibujo es ese elemento que le permite ligar las partes. Él expresamente lo dice, es como si fuese el mortero, no sé cómo le dicen en Colombia, a la mezcla, le decimos acá, la parte blanca, digamos, del muro, eso que liga las componentes y permite transformar los ladrillos en una pared. No es, yo digo, no es la única forma posible de afrontar el dibujo, lo que yo voy a mostrar ahora, pero es una de las muchas que habrá, y con esto pretendo obviamente no ser excluyente, que me parece uno de los peores errores que puedes tener como docente, es, o sea, lo vamos a decir en positivo, creo en alejarnos, digamos, del pensamiento único, de los monotemas y de las visiones, como digamos, reductivistas, ¿no? A mí me interesa, como decía Enrique Miralles, me interesa esa arquitectura honesta, capaz de no ocultar la complejidad que le da origen. Entonces, primero, dibujar, no dibujo, dibujar en arquitectura, esa actividad personal. Nada de esto que yo dibujo, o muchos de estos dibujos que uno hace son para uno, y voy a mostrar algunos hoy. Son dibujos que no pretenden comunicar a nadie, ni convencer a nadie, ni nada. Son dibujos que uno hace para uno, para desencadenar ese proceso de, digamos, nitidez creciente que decía recién, ¿no? Y esta capacidad que tiene el dibujo de relacionar partes, y esta capacidad del dibujo que tiene de abrir, evocar ideas, convocar ideas, esa caja de herramientas que yo le decía. Entonces, estos dibujos son dibujos de exploración, son dibujos abiertos, que no pretenden otra cosa que eso, la actividad de dibujar. ¿Me confirman si se escucha bien? Hay un dedito para arriba. Perfecto, Ian. Bien. También me parece pertinente la aclaración de que la palabra dibujo embloca, muchas cosas que son muy distintas. Hay dibujos que, por ejemplo, voy a mostrar el mismo edificio con dos modos de dibujo. Esto es una perspectiva fugada, un corte fugado, hecho en lápiz de un concurso, una intervención nueva en un edificio viejo. Esto era un concurso de un museo en Buenos Aires. Acá estoy usando una técnica, yo les recomiendo mucho a los estudiantes iniciales, les puedo recomendar dos. Una es el lápiz, el grafito, prestando atención a los contornos, a los contrastes, a los matices, a las texturas. Preparando el lápiz, eso da muy buen resultado. Y la otra técnica, que también capaz que muestro algunas imágenes hoy, es la tinta y color. También tiene como ventaja, yo diría, es una técnica muy eficiente, es decir, con muy poco trabajo lográs efectos muy contundentes. Por ahí me confirma José qué le parece José Iturriaga, que es un amigo de Chaco, que dibuja espléndidamente. He visto tus últimos dibujos y son maravillosos, José, te felicito, la verdad.
Fíjate, este es el mismo edificio que vimos recién, esta es la parte vieja, la de la derecha, y el proyecto es de la izquierda, y es el mismo edificio, simplemente que uno está hecho para explicar y el otro está hecho para construir, ¿eh? Y son dos dibujos del mismo objeto. Entonces, la segunda categoría de los dibujos sería también cuando uno persigue un tema. Uno nunca hace un dibujo solo, siempre estás dando vuelta con una idea. Por ejemplo, explorás un tema, digo yo. Es como el dibujo de la duda. Estoy explorando esta forma, después voy a esta forma, después voy a esta forma, estas torres, y vas explorando las torres, y después, claro, cuando te sale un proyecto, te salen las torres. Es decir, esa práctica es parte de volver instintivo el acto de dibujar. Sobre esta idea voy a volver. Decía, citando a este maestro que lo veo muy asequible para nuestra cultura latinoamericana, que es Álvaro Siza, por el tipo de arquitectura que hace y los programas, las escalas, es como uno lo siente como familiar a la realidad de nuestros países. Pero Siza tiene una faceta extraordinaria de dibujante, de muchos años, y aparte tiene una capacidad didáctica de reflexión, es muy claro cuando habla, así que es muy interesante, yo lo subrayo y lo digo así, sé que hay muchos estudiantes en este auditorio virtual, así que léanlo así, aparte de disfrutar sus obras, porque reflexiona maravillosamente bien sobre la arquitectura, el sentido de la arquitectura, el dibujo, tiene muchos libros y muchas entrevistas sobre estos temas. Él dice, diseñamos de la memoria. Entonces, los croquis de viaje son justamente esta posibilidad de conocer desde lo que ya existe, de reconocer ese regalo que hacemos, que nos hacen cuando nacemos, que es la cultura. Conocer las maravillas que se han producido desde hace, ya digo, milenios, y que están ahí disponibles para ser conocidas. Así que ahora sumamos el dibujar con el viajar. Aparte son dos placeres, así que una actividad muy linda. Lo que suele pasar es que en los viajes uno tiene poco tiempo y dibuja poco. Entonces, de un dibujo del aeropuerto. Y fíjate, acá había un avión de Iberia que se me fue y quedó ahí a medio dibujar. Por eso la flechita ves que sale para atrás. Bueno, voy a mostrar esto rápido porque son gran variedad de viajes, de dibujos con técnicas distintas, pero de cómo cada uno de estos lugares te va quedando registrado y te va quedando, como decía Le Corbusier, lo vas llevando a tu memoria. Podría detenerme a contar historias de cada uno de estos dibujos, pero bueno, no es el propósito de esta clase, sino simplemente subrayar la relación entre el dibujar y el proyectar y conocer la arquitectura. Esto es un viaje a la Provence, porque tengo un hermano médico que vive en Aviñón, entonces cada milenio puedo ir a visitarlo. Acá vienen 4 dibujos de Santa María de Fiori, pero lo que quiero mostrar acá es como, primero, un cambio un ensayo de cambio de colores, digamos, es como una penumbra, un momento del día, y acá se ve lo que digo de la técnica del color y la tinta, que me parece que es muy, muy ágil. Y lo que va a cambiar ahora es la velocidad. Voy a dibujar un detalle de la cúpula con mucho más detalle, con mucho más dedicación, digamos. Pero esto hace que yo a este rosetón, no sé cómo se llama este óculo, hecho en mármol de 2 colores, lo tenga registrado en la memoria por haberlo dibujado con esmero. Igual, esto que es los alcázares de Sevilla, y lo tengo filmado mientras lo voy haciendo, así que ahí lo pueden buscar en YouTube. Ahí está el código QR. Estos son dibujos de viajes con más tiempo, ¿cierto? Después uno empieza a tener cada vez menos tiempo y bueno, dibuja cada vez más rápido, pero la fantástica Giralda de Sevilla, esta técnica me parece particularmente, a mí me gusta mucho, es el color que lo puedo poner con fibras, que vienen estas fibras de alcohol, que son como si fuera acuarela, y tinta, me parece que es como muy ágil, ¿no?
Y así vas registrando, podríamos hablar de cada una de estas cosas, ¿no? Conoces a San Michel, o a la ladeira do Pelourinho, de donde filmaron Doña Flor y sus dos maridos, en esta iglesia, Rosario dos Hombres Pretos, la Tercera Orden de San Francisco en Bahía, o la arquitectura de Ouro Preto, una ciudad que es una maravilla, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, Recife, Belén. Brasil lo tenemos más o menos cerca, así que durante muchos años, muchísimos argentinos fuimos muchos años a Brasil, ahora debe estar más caro, no sé, me dicen los amigos del litoral cómo estamos. México, esto es Santa Prisca. Esto que decía de la memoria, yo me acuerdo del bar desde donde dibujé la catedral de Santa Prisca, y me acuerdo la cara del mozo, porque yo me puse a dibujar y claro, estuve un rato. Y claro, ese lugar era el lugar privilegiado, porque está lleno de turistas, entonces me quería echar el mozo, no podía creer que yo estuviera perdiendo el tiempo dibujando. Me acuerdo de eso, 10 minutos antes de eso, 10 minutos después no me acuerdo. Eso tiene el dibujo que ya digo, te registra momentos. Teotihuacán, fantástica la escala de este lugar, es una cosa increíble. Oaxaca, donde está el cuadrángulo de las monjas, y el Palacio del Gobernador. Yo creo que ese es la Acrópolis, el Partenón de América, es ese edificio. El Monte Albán, cerca de Oaxaca, una ciudad fantástica. Y estas operaciones arquitectónicas, los tipos, increíble, Montículo J de Monte Albán, que está torcido en su dirección, pero fíjate la locura de aplanar y generar esa planicie artificial y esas plataformas. Hay un texto muy lindo de Hudson que dice que y ahora me voy justamente a la selva yucatana y al Petén, que la plataforma les permitió a los indios mayas descubrir el sol y la brisa por encima de la copa de los árboles. Y buena parte de su arquitectura se explica desde esa plataforma, ¿no? Así entendés el edificio de Australia, el de Sydney, está hecho sobre una plataforma donde ubica los servicios y las salas arriba. Y Moneo, que estudia con Hudson, cuando va a hacer cursal, recurre a la misma idea. Es decir, todas esas plataformas, donde apoya las dos rocas en la desembocadura del Urumea, esas plataformas han nacido desde esta arquitectura mesoamericana 1000 años antes. Esto de emerger entre los árboles. Bueno, como digo, son muchos dibujos sobre viajes que rescato, obviamente, el visitar la arquitectura magistral, ¿no? Esto es la obra maestra de un maestro, la Tourette de Le Corbusier. Para los estudiantes, digo, cuando puedan viajar, no dejen de llevar su libreta de apuntes, ¿no? El interior. Esto es lo que hace un maestro en una pieza de 6x6, te hace la famosa, el balconcito que hemos copiado todos a Village en París. Tenemos la suerte de acá en Argentina, cerca de Buenos Aires, está la Casa Curuchet, que es una de las pocas obras de Le Corbusier en América. Está el Ministerio de Educación en Río, que se lo adjudica el Corbu porque lo pone en sus obras completas, según los brasileños no es tan claro. Está el centro que hace en Boston, para la Universidad de Harvard, y esta pequeña casa para un médico en La Plata, la Casa Curuchet, que es una obra impresionante. Bueno, esta técnica Fibrón, esto es una calle en Lyon, y ya digo, son escenas, son memorias grabadas, ¿no? Esto es Roussillon, en la Calabria, siempre son ocasiones de congreso y estas cosas. Me acuerdo que en este caso viajábamos con un profesor italiano, que ser profesor en Italia es como la máxima distinción, el profesor, y entonces me llevó una vez a un restaurante el profesor y nos abrieron la cava, nos recibió el chef, nos convidó trufa, y había una cesta con hongos, y yo saqué el cuaderno y lo dibujé. Y el chef me pidió el dibujo,
Entonces yo se lo di al dibujo. Que ven acá, si ven es un cuaderno con espiral, o sea, lo corté y lo saqué. Y el profe que me invitó, el profesor italiano, se ofendió un poco conmigo, me dijo, che, pero yo quería ese dibujo. Y entonces al otro día se lo dibujé en otro cuaderno, y claro, lo dibujé de memoria, porque ya digo, sobre la memoria, digo, una cita de García Márquez, la vida no es tanto lo que te sucede, sino lo que recordas. Cosenza, junio de 2009, Cosenza del sur de Italia. Y digo, eso tiene el dibujo, ¿no? Te permite llevarlo visto al interior. No sé si hay algún amigo de Quito, tengo muchos amigos en Quito, es la ciudad espectacular, y Ecuador también es una cosa espectacular. Bueno, los aviones, la microfibra, en donde tenés tiempo. El enfoque, el dibujo es un recorte. Es un recorte que vos seleccionas como si fuera una foto, decís, quiero ver esto y esto no lo quiero ver. Siempre es un recorte subjetivo y personal. Esta técnica de la tinta, bueno, son todas versátiles, ¿no? Cada uno tiene su forma de generar los grises. Una obra, esto es, para los que tienen más o menos mi edad, se acuerdan que cuando estudiamos en la facultad, Foster hizo este edificio de acá abajo, que es el HSBC, y fíjate lo que son las escalas de los edificios nuevos, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando más rápido. Buenos Aires con la boca del riachuelo. Esto es Salta. Esto es Salta, este es norte argentino. La iglesia de San Bernardo, una ciudad fantástica. El aeropuerto de Santiago de Chile. Nos cruzamos la cordillera, ahí está Valparaíso, esa ciudad fantástica. No sé si la pueden visitar, es extraordinaria, recomendable. Que estaba haciendo un seminario y un amigo me vio dibujando, me sacó la foto y bueno, estaba dibujando esto, acá en una de estas quebradas. Mendoza, esto es una ciudad que está al sur de la ciudad donde está Marcela, de La Rioja. Esto está en Mendoza, es bien frontera con Chile, y ahí hay una obra maestra de un arquitecto italiano que se mudó con la posguerra argentina, Tedeschi, que hace esta facultad de arquitectura, que es una obra, yo diría, top 10 de Argentina. Rosario, estamos dando una vuelta por Argentina. Esto es Manaos, en una obra de Severiano Porto. Y bueno, uno dibuja también escenas. Tengo un amigo que le encanta las máquinas, entonces le hice este dibujo de una locomotora en Asunción, el aeropuerto. Hay un micrófono abierto. Rafael Caicedo. A ver, no sé por qué no lo... Si yo había puesto silenciar todo. Bueno, una obra maestra de arquitectura en Argentina es del arquitecto Pablo Haitía, el Museo del Subsolar, se lo recomiendo. Cuando anden por Argentina, van en Buenos Aires, La Prida 1212, una obra maestra. Hay veces que dibujar duele. Esto es la frontera con Canadá, donde está la fantástica biblioteca de Seattle de Rem Koolhaas. Ahí casi me congelo, pero bueno, ahí está Doña Biblioteca. Otra obra maestra, otra biblioteca, es la de Louis Kahn, al norte de Boston, en New Hampshire, la biblioteca de Exeter, que también es una obra maestra, ya que son dibujos para dar clases sobre esta, explicando cómo es el edificio, el sentido del edificio, las fachadas, cómo son las columnas, se abren las ventanas, se ensanchan las columnas, es una maravilla. Y este espacio de la sala de lectura, que es un anillo muy finito, hay una parte que tiene menos de 1 metro de ancho, pero por todo el perímetro de 30 por 30 del edificio, es extraordinario. Es uno de los espacios que yo digo, realmente ahí te encontrás con la arquitectura y su espíritu, ¿no? Esta capacidad de emocionar. Y como dice el propio Louis Kahn, la arquitectura es la evocación, es la reflexión sobre el espacio para que evoque un sentimiento adecuado para un uso previsto. Una maravilla este hombre. Entonces, bueno, ahí lo estamos honrando, dibujando ese espacio de la biblioteca. Podríamos dar una clase entera sobre este espacio, no es el caso, pero digo, le coincide hasta la línea del encofrado con la línea de unión de las barandas y el perfil que está entre las dos chapas de madera. Es una cosa, el esplendor del orden, citando a Agustín de Hipona.
tengo una clase, esto lo voy a pasar rápido, pero una clase donde le llamo la genealogía de esta biblioteca y la explico a partir de un castillo que está a unos 200 kilómetros de Londres, que se llama el castillo de Hedingham. Esta clase está, si buscan en YouTube, ahí yo tengo un canal con la cátedra y otro mío, y lo pueden encontrar esta clase si a alguno le interesa en particular, pero es el paralelismo entre un castillo del año 1000 con la biblioteca. Para alguno que conozca la planta de Exeter se da cuenta del paralelismo. Y este es el interior del castillo, lo dibujamos. Siempre el dibujo que te permite, ya digo, no sé, este dibujo no es que sea lindo, pero a mí me permite saber que este arco, no me lo olvido más, el arco normando y los 10 metros que tiene. O fíjense este dibujo de Louis Kahn, cuando visita las pirámides del conjunto de las pirámides de Egipto, probablemente le aparezca luego en los encofrados de su maravilloso edificio. Tiene 2 edificios en Yale, en New Haven. Le aparece en el encofrado de esta losa espectacular del edificio primero que hace para el Museo de Arte de Yale. El otro edificio es este es el hall. Este es el museo es la colección de arte británico, prácticamente una de las más importantes del mundo, que tienen justamente en la diagonal, cruzando el otro edificio. Y estos son los últimos dibujos de viaje. Esto es la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, que yo no puedo creer. Esta es la primera catedral de América, en el 1503. Yo no entiendo cómo podían construir con semejante belleza, armonía, precisión, una cosa realmente impresionante. Decía, es crucial entender el dibujo y la memoria. Dibujamos para recordar. Yo suelo hacer este ejemplo. Estoy dibujando la Casa Curuchet en La Plata, y bueno, lo que explico acá es que una cosa es copiar los ángulos, digamos. Uno cuando dibuja copia la geometría subyacente a la forma, y les digo a los estudiantes, mira, vos estás en un lugar como este, podría ser un aula cualquiera. Si vos dibujas la esquina de este lugar en donde estás, te va a quedar una cosa más o menos así, o así, según donde estés. Pero si cerrás los ojos, eso te queda grabado para siempre. Esa es una prueba, y después les digo, bueno, dibujen las 3 líneas, dibujen el ángulo, después cierran los ojos y lo siguen viendo. Esa capacidad tiene el dibujo de conectar la forma con la memoria. Por eso es tan importante, y por eso es tan importante hacer un registro sistemático de eso. Para eso usamos estos cuadernos, que tomando el nombre del mueble donde se guardaban los diarios de viaje de los capitanes de los barcos, la bitácora es un mueble. Ahí guardan estos cuadernos de bitácora. Fundamental que tengan su cuaderno de bitácora. Un cuaderno con hojas en blanco, no con la partitura subyacente del cuadriculado o de los renglones, sino la hoja en blanco que te permite volver a dibujos que has hecho hace muchos años. Yo tengo acá bitácora, mira, ahí la veo a la Sofi, de cuando era profe tuyo, Sofi. Y mira, en el 94, no sé, volaban las víboras en esa época. La mayoría de los estudiantes que están escuchando esta clase son modelos 2001, 2002. Pero bueno, fíjate esta bitácora que tengo, que es una bitácora que es transparente. Es de hojas transparentes, entonces funciona al revés, porque en lugar de ser los dibujos para un lado, se hacen como para el otro, ¿se entiende? Es decir, yo hago uno, y le pongo otra hoja, y le pongo otra hoja, entonces funciona la hoja rebatiéndose, en vez de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo, esto que son unos intentos, unas clases aburridas, que yo he transformado los apuntes en una textura, entonces yo decía que era una textrucción, entonces vos leías y estaba tomando apuntes y dibujando a la vez. Esto lo tengo en algunas clases, también lo pueden encontrar ahí, estos repasos de bitácora, les digo yo. Me dedico puntualmente a ese tema. Bueno, como dije, hay una gráfica. Yo en algún momento para ganarme la vida, siendo los primeros años de la facultad, me dedicaba o hacía maquetas o hacía dibujos para poder sobrevivir. Entonces practicaba la perspectiva, no con el ánimo que estoy contando, sino con el acento en la ilustración. Estos son dibujos
en donde previo no existía ni la computación, ni los renders, ni nada, y pintábamos yo usaba, bueno, depende la escala, pero usaba mucho un aerógrafo, que es una especie de soplete de precisión, y con mascarilla te permite hacer trabajos de este tipo, ¿no? Estos son dibujos de la ciudad de Córdoba, este es el Hotel Sheraton, es un concurso para Buenos Aires. Está todo pintado con soplete y acuarela. Para los que sean de Córdoba, esta es la plaza de las torres de la Plaza de España. Un hospital en San Juan, acuarelas sí hechas con pincel. Esto es un dibujo de mi tesis de grado, que era una cervecería que se refuncionalizaba. Ya digo, esto, si bien pueden ser más lindos, más feos, son dibujos que no es el tema, es un dibujo comercial, no es el tema de lo que aspiro a que se entienda el dibujo en la formación del arquitecto. Sí, me quiero saludar a mi ciudad, esta es la ciudad de Córdoba, que va a cumplir el 6 de julio, cumple 450 años, y este dibujo era como yo la acuerdo. Entonces son un montón de rincones de la ciudad como la recuerdo en este corset, este lugar que nos dejaron los conquistadores españoles, y que tenemos en común todos los que estamos hoy en esta aula virtual, es que allá por el 1500, en 100 años, los españoles construyeron y fundaron y construyeron 1500 ciudades. Así que no es de extrañar que no se tomaron demasiado tiempo para dibujar los planos. Hicieron lo mismo si era en Bogotá, si era en Asunción del Paraguay frente al río, o en Buenos Aires frente al río de la Plata y el mar, o en Córdoba con las sierras, o todos los amigos de Cuyo que hemos estado hablando hoy, bueno, tienen la montaña en el costado, digamos. Esta es la Catedral de Córdoba a principios de siglo, ahí ves la manzana vacía, que era la plaza de armas, y este es un dibujo sobre eso, sobre el damero como esta especie de utopía, en el sentido de no lugar, de lugar abstracto. Porque justamente yo creo que la enseñanza de estos últimos 450 años es la predominancia, digamos que la geometría no ha podido prevalecer sobre la geografía, y sigue emergiendo los torrentes y las pendientes y las texturas de la geografía sobre la cual se ha apoyado esta matriz abstracta del damero, ¿no? Esta es la Catedral de Córdoba, que comienza siendo un pequeño poblado, luego en 1607 se radica en la provincia de la Paracuaria de los jesuitas, y eso le transforma en una ciudad mucho más relevante, siempre tomada fundada desde la corriente del Pacífico, a contrario del resto por ejemplo, Buenos Aires, que es fundada desde el sur. Eso es otra clase. Bueno, esta es la Catedral de Córdoba mirado de 1000 maneras, y entre ellas esto, que es un dibujo de memoria. Si yo me pongo a dibujar, ¿cómo me acuerdo que es la catedral? ¿Cierto? La puedo dibujar con más o menos detalle, pero esta es como la impresión que tengo de la memoria mía de este conjunto increíble, bueno, de la arquitectura, de esta locura que se mandaron los españoles de venir acá al medio de estas tierras y hacer una urbanización tan colosal, ¿no? Con estos fragmentos de esta ciudad colonial que tenemos en Córdoba, para los que conozcan, esta es una casa de 1700, actualmente es un monasterio, pero una casa, tiene 7 patios coloniales. Bueno, estos son fragmentos de mi ciudad, para la gente que no es de acá de Córdoba, la famosa Cañada, que es un arroyito, digamos, que es encauzado con una obra vial, una obra de ingeniería, pero que es una obra de ingeniería maravillosa, que se hizo en Córdoba, allá por la década del 40, 45, y que es como una especie de carnet identitario de la ciudad de Córdoba. Esto es dibujando con la cátedra. Mira, esta es la época, si anda la Magui, no sé si está la Magui o los otros profes de gráfica. Esta es una salida a dibujar con la cátedra de un museo que hay acá en Córdoba. Estos son dibujos que hice en una época que retrataba como el momento de la arquitectura de Córdoba. Suponete, esto era una venta de artefactos eléctricos, se llama Feiro, y dibujaba toda la historia de Córdoba según avanzaba los locales comerciales de esta gente. Esto es, creo yo, uno de los edificios más lindos de
de la arquitectura moderna de la ciudad de Córdoba, que he tenido la suerte, es el Colegio Manuel Belgrano, y he tenido la suerte de obtener un subsidio de la Fundación Getty, y hicimos un libro que ya le he pedido a ver si anda esto, no tengo que cambiar acá, esperen, si voy a hacer una maniobra, a ver si lo puedo hacer. A ver, para que se baje esto. Bueno, esto es una filmación, les muestro cómo es el video, después se lo muestro. Decía, es una investigación sobre este edificio. Erika, si se acuerda, le mando un ejemplar cuando me manda la dirección, y te voy a mandar otro para la Asociación de Facultades de Colombia. Gracias. Un placer. Un capítulo para Colombia, siendo que han sido mis anfitriones. Es un país al que admiro mucho, y me encanta la gente, me encanta esta geografía tan diversa, esto de que los Andes se abren en tres, y entre valle y valle tenés a los paisas, son todos distintos y extraordinarios, tenés mar, tenés selva, tenés llanura, tenés calor, tenés frío, es una cosa increíble. Tuve la suerte de estar en la Universidad de Boyacá, no sé si está María Leonor en el aula. Tuvo la gentileza de invitarme varias veces, y esto es un seminario que organizamos sobre la forma resistente, y yo llevaba la idea, la premisa de trabajar este híbrido entre dibujo y maqueta. Entonces eran exploraciones gráficas de las maquetas hechas por los estudiantes, muy interesante. Este es un dibujo de la plaza de Boyacá, que fíjense, yo notaba, esto es dibujo como interpretación. Esto pasa en muchas de las ciudades, lo he notado, en el propio Bogotá pasa contra el Montserrat, que vos tenés la ciudad y se recorta el verde. En el caso de la plaza de Tunja, en Boyacá, tenés en las 8 perspectivas, 2 por ángulo, tenés esta noción de que estás en hay un fondo verde, maravilloso, impresionante. Esta meseta, digamos, que está recortada contra el verde. Bueno, por supuesto, uno de los grandes maestros de la arquitectura del mundo, y maestro de la arquitectura colombiana, Rogelio Salmona, sus torres del parque, que tienen un nivel de belleza, precisión, calidad espacial. Y el otro maestro colombiano es Samper, Germán Samper, que si anda por ahí, María Leonor, le agradezco porque me regaló un libro de Samper, y en ese libro de Samper hay una cosa que está muy buena, que es esta carta manuscrita que le dedica al Corú. Allá arriba se dice, ¿ve? Misión cumplida, a Corú, misión cumplida. Y en el texto recuerda lo siguiente, dice, el consejo, le está hablando a Samper a Le Corbusier, que junto con Salmona eran los 2 discípulos colombianos de Corbu. Dice, el consejo más importante que usted me dio cuando me recomendó viajar con una libreta de apuntes. Y dice, citando el Cuervo, si quiere conocer la arquitectura, dibújela. Maestro. El edificio del Museo del Oro de Germán Samper es una obra de arte en sí mismo. El edificio es una obra de arte, y la colección es una cosa yo recomiendo esto a todo el mundo que anda por ahí. Digo, vayan a ver el Museo del Oro, y la colección de arte es una cosa absolutamente impresionante. Así que tengo algunos dibujos ahí de piezas, y la última vez que fui estaba en la fachada del edificio, estaba el icono este que había, que es la punta de un bastón ceremonial, que me impresionó, y bueno, este aquí que estaba transformado en un aviso en el frente del edificio. La última vez que fui dibujé es un zapallo, no sé cómo le dicen ustedes, una calabaza, toda de oro, una cosa tranquilamente, una obra de arte de primer nivel. La catedral de Tunja. Y la última vez que estuve, que fue en noviembre del año pasado, en un festival de la cultura en Tunja, dibujé esto, que es esta espadaña en este claustro, y acá tenés, bueno, el dibujo y el original, y esto es lo que pueden los medios ahora. Acá estoy yo sacando una foto, y María Leonor me saca a mí la foto, sacando la foto de la foto, ya no sé cómo sería esto, ¿no? Estos inventos híbridos. El dibujo era este.
Voy a mostrar rápidamente algunos dibujos aplicados a mi vida profesional, donde fíjense, yo puedo usar la computadora y borro con el dibujo y pruebo cosas, qué sé yo. Es como muy versátil, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápido. Pero más que estos dibujos, suponete, estos eran para edificios de inmobiliaria, qué sé yo, me gusta mucho más el dibujo en esta categoría de exploración. Ahí es cuando me parece que realmente el dibujo te abre posibilidades, ¿no? De golpe emergen formas, espacios, que no sabes dónde estaban 10 minutos antes. Un millón de seminarios y trabajos, y bueno, concursos. Esto, por ejemplo, es un segundo premio en Buenos Aires, en el Teatro Colón de Tamburini. Y fíjate, hay un dibujo que está hecho a mano, sobre un dibujo que está hecho en la computadora. Después está escaneado, después está quitado con blur, digamos, está borrado, y está quitado el contraste. Y después le dibujamos con Photoshop, le pegamos unos dibujos hechos con AutoCAD. O sea, ¿qué es esto? ¿Es a mano, es computadora o es otra cosa? Estos son registros del lugar donde vamos a hacer un proyecto. El dibujo como interpretación del sitio, tengo una clase de eso que también está en esas. Está en el canal de YouTube. Son edificios en distintas partes de Córdoba, son escuelas. Esta es la técnica que les decía, el color y lápiz puesto. Creo que como técnica es muy eficiente. Ahí se ven, cuando digo matices, es que el dibujo primero no tiene el mismo grado de contraste en todos los el valor de los recortes, los perímetros. Se la obra. Este es un parque que hice hace muchos años con un compañero acá de la facultad. Zafira y Yanni lo conocen, es con Esteban. Pero que tenía muchas instancias de dibujo muy lindo, con acuarela. Tuvimos la suerte de poder construirlo. Y esto está también en Cuyo, es un lugar en donde es característico por el viento y los buenos vinos y la baja humedad relativa, ¿no? No llueve nunca. Estos son unos invernaderos que hacemos ahí, y los dibujos. Oh, perdón. Esto es un restaurante acá en Córdoba y son dibujos del bosque que tenía enfrente el restaurante. Estos sí son dibujos más de ilustración, digamos. Una vez fui a mostrarle a un compañero mío, un amigo, le digo, vení que te voy a mostrar un restaurante que hice acá en Córdoba, y fui, había una venta de zapatos. Eso tienen los shopping, son sin piedad, ¿no? Te desarman y arman los locales. También te das cuenta que te pasan los años, que de golpe vas, ya te demolieron obras, ya es algo, ¿no? Te empezás a preocupar. Esto es un edificio que hicimos para acá, para el mercado de la ciudad de Córdoba, un edificio de principio del siglo XX, bien con la lógica previa a los movimientos modernos, edificios academicistas por fuera y modernos por dentro, con una estructura metálica francesa, los Polonceau que se llama, y ahí hicimos un edificio que creo que funciona muy bien, que es como la planta alta de un entrepiso abandonado, hicimos un lugar. Entonces vos abajo compras el arroz y arriba te puedes casar, ¿no? Tenés esa flexibilidad tipológica. Esto es una urbanización que hicimos acá en la Sierra de Córdoba. El dibujo y el o-render, como dice Pablo Méndez, ¿eh? Tenés las dos versiones, o-render. Esto es un quincho, no es una casa, sino que un quincho es un lugar, no sé cómo se dirá en Colombia, es como un lugar donde se hacen las parrilladas, donde está el asador, digamos. Y
esta matriz de piedra blanca y hormigón es algo que yo he seguido usando, y creo que hay una obra que lo voy a mostrar ahora. Acá, no sé si lo mostré, sí, hicimos todo el proyecto alrededor de este árbol, para no tirarlo, y resultó ser la mejor decisión del proyecto, es conservar esa ventana árbol. Entonces se enteró otro árbol acá cerca de mi casa que nosotros hacemos esto, y entonces, bueno, viste que las obras te buscan, ¿no? Entonces hicimos la casa del árbol, y ahí la tenés salvando. Estaba en el mejor lugar del terreno el árbol, y tuvimos que armar el proyecto en base a eso, pero salió bien. Estos son los dibujos de exploración, digamos. Esto es un edificio aquí en Villa Libertador, que es una barriada, un barrio popular de la ciudad de Córdoba, grande. Y el edificio usa dos elementos típicos de Córdoba: el ladrillo, acá se construye mucho con ladrillo, y el cielo. Hay muchos días de sol y muchos días de cielo, entonces de cielo celeste. Entonces, bueno, ese es el dibujo del hospital. Entonces podría ser como la interpretación, como una pila de ladrillos, que es una forma común. Bueno, en Colombia también se usa mucho el ladrillo, y este es el edificio terminado, un edificio de un hospital, como decía. Bueno, el dibujo no voy a explicarlo, no tengan miedo. La fachada del edificio, que está trabajado como un cribado, le decimos nosotros, que es como esta alternancia de los ladrillos transformado en una fachada de gran escala. Y estas son las fotos cuando saca un fotógrafo, y las otras son cuando sacamos nosotros con nuestro celular, ¿no? Este es el interior del edificio, que tiene un tema que nos interesa mucho, que es tomar el sol, llevarlo al interior del edificio de alguna forma, con gracia y con pertinencia, siguiendo la idea cañana de que las horas del sol y las estaciones son lecciones en sí mismas, ¿no? Esto es una casa, también acá en Córdoba, donde, digamos, fíjense cómo queda la casa, y este es el carácter, la atmósfera que uno pretendía darle. Quizás sean de las cosas más difíciles y más interesantes poder capturar una atmósfera o generar una cierta atmósfera para hacer arquitectura, ¿no? Decía Rossi, Aldo Rossi, la arquitectura es la creación de un clima artificial o un pacto con la naturaleza, ¿no? Entonces acá tenés dibujos para construir o para ensayar, para, digamos, definir. Posiblemente esto no lo vea un constructor, un albañil, pero sí te sirve a vos para hacer todo el pliego de especificaciones técnicas. Son dibujos y textos a la vez. Y estos son los bocetos, y esto es como queda la casa. Fíjense, el chiste obvio que esto está hecho antes, ¿no? Y esa es la casa hoy. El interior, unas luceras que te permiten, digamos, tomar el sol del mediodía, de la tarde, y llevarlo interior. Las estaciones, la casa da cuenta de eso, es decir, se deja impactar por el tiempo, digamos. Al exterior, las ventanas se ven como una saliente, que es el parasol, y al interior hay como un espesor, digamos. Da la impresión de que fuera un muro grueso. En realidad es un muro de piedra, son 25 centímetros en total. Esto es un proyecto de un edificio que hicimos acá. Ahora voy a mostrar varios que son para la universidad. Es un auditorio, el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. A mí me gusta la idea de que la arquitectura, dice Ketlas, lo grande y lo pequeño está todo junto, acontece todo junto ahora. Esta idea de la multiescala física y la multiescala temporal me parece que es un temazo a desarrollar. Voy a mostrar algo en escala pequeña, unos bancos. En Ciudad Universitaria, en Córdoba sabemos que en febrero, en enero y febrero hay tormentas fuertes, acá hay mucho viento por momento y tira abajo los árboles. Entonces, bueno, para rescatar los árboles caídos, fabricamos bancos. Ahí está el Chavo, estamos fabricando unos bancos con hierros de obra, con lo que sería descarte, digamos. Fabricamos estos bancos. Esta es la prueba de carga. Y ahí están los bancos, lo estamos por poner ahora, estamos ensayando producción más industrial, digo, hacemos 30 bancos, con un dispositivo para que no se lo puedan robar, porque Ciudad Universitaria, donde trabajamos, tiene
110 hectáreas, un fragmento enorme de la ciudad de Córdoba, el centro de la ciudad de Córdoba. Y ahí hay un montón de edificios de distintas facultades. Esto es la nueva Facultad de Ciencias Sociales, un detalle de la, perdón, acá me falta un detalle de la fachada de Ciencias Sociales. Este es un edificio que mostré la última vez que estuve en Tunja, que es un centro cultural que nos ha permitido obtener un premio sobre intervenciones en arquitectura del patrimonio. Es un edificio y una intervención urbana que permite dar cuenta de la preexistencia, digamos, de esta ciudad del 1500, ¿no? Del 1570 en el caso de Córdoba, 1573. Esto creo que es uno de los últimos proyectos que les muestro de la producción, que es un centro de innovación en educación que estamos terminando de construir al norte de la ciudad de Córdoba. Y acá son estos dibujos ensayando una forma, ves una rampa con unos cubos con huecos, pero de a poco van a ver cómo después decidimos que minimizar la huella del edificio, entonces lo empezamos a apilar, conservando esta idea de gran volumen con huecos y con rampas que lo atraviesan. Y esto lo estamos terminando en este momento. Ahí se ve el edificio. Pero claramente está la génesis de esto, aparte de mucho trabajo obviamente que tiene de desarrollo del proyecto, son dibujos, son trabajos generados sobre el dibujo. Otro día lo podría explicar esto, no es el motivo de explicar este edificio ahora, pero entre otras cosas tiene estos homenajes al Corbu y a su historia de la mesa, del padre sentado en la mesa mirando por la ventana de su casa en Chaux-les-Fonds. Ahí les voy a dejar después el link también de esa clase, que es la memoria del Corbu en su obra, que para mí está resumida en esta ventana, que cualquier que conozca la casa de Villesavoie sabe que este recurso lo usaba con recurrencia, porque está usado en muchos lados. Y la otra es el recorte de la naturaleza para transformarlo en paisaje, dice Corbu hablando de las ventanas. Este es este mismo edificio dibujado en términos pedagógicos, explicando las decisiones, cuáles son las distintas funciones del envolvente con espesor. Dice, ¿cómo se llama? Me va a salir el nombre ahora, el teórico italiano Tafuri. Dice Tafuri, el ojo debe ver hacia la concavidad, dice. Si no es que mires para afuera, sino que vos debes detectar cómo es que mirás. ¿Cómo es que mirás? Es decir, mirá, date cuenta del modo en que mirás. Te interpela Tafuri, ¿no? Y esto lo traduzco en cómo es que vemos. ¿Qué vemos? Vemos lo que pensamos, vemos lo que sabemos. Claramente mirás desde tu memoria. Si ves este cuadro de Van Gogh, y te digo yo, mira, este es el último cuadro que pintó Van Gogh en su vida, la próxima vez que yo te ponga esto, vas a ver el cuadro sabiendo que es el último cuadro que pintó Van Gogh en su vida. Es decir, que vos mirás desde tu memoria, desde tus saberes, desde tu historia personal, desde tu cultura, mirás con unos lentes particulares, y está muy bueno saberlo. Por eso yo interpelo esta noción de objetividad, y en todo evocamos el concepto de interpretación, es decir, lo que se ve está interpelado por alguien que mira y que distorsiona, y que hasta en la misma física contemporánea sabemos que el observador afecta al observado, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar más rápido. El dibujo te permite una cierta medida, tiene unos episodios respecto del tiempo. Yo digo, estos dibujos que hace Le Corbusier de la Villa Adriana, del canopo, y el canopo de la Villa Adriana, que son un edificio hecho hace 2000 años, el Corbu lo dibuja en 1910, lo publica en 1964, creo que El viaje de Oriente, y construye la iglesia de Ronchamp, donde aplica estos saberes en la década del 50. Es decir, ¿cuándo nació Ronchamp? Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saber cuándo nace una idea, citando a Italo Calvino. Para ilustrar la noción de
El dibujo y la nitidez, uso esta serie, esta secuencia de Seinazalo, de Alvar Aalto, maravillosa, en donde a medida que vas definiendo, se pierden libertades, se adquiere nitidez. Vamos acá. Kant dice, dibujamos para construir. Esta noción del dibujo para construir me parece encantadora en el sentido de separarlo del artista, el dibujo artístico. Nosotros dibujamos para construir porque somos constructores. Entonces estos dibujos, por ejemplo, del hospital que mostré recién, transformado en una especie de instrucción para construir. Yo le digo a los estudiantes, el momento proyecto ya pasó la etapa de ideación, donde lo que prevalece es la imaginación creativa, y después va el saberes técnicos, y terminás siendo nociones para construir muy precisas, instrucciones para construir. El diseño y el dibujo deben ser algo que te sale de una manera instintiva, fluida. Para eso me apoyo en un genio. Creo que el último genio de la arquitectura que hemos tenido cerca, el catalán Enric Miralles, que todo lo diseñaba, desde su letra, su caligrafía, su modo de registrar la realidad, en todo era creativo y todo tenía una propuesta. Estos son, no me acuerdo cómo le daban, las fotocomposiciones, le decían. Transforma este registro fotográfico en una forma visión de él, con una caligrafía, con una geometría extraordinaria y con una complejidad espacial impresionante. Esto es otra clase, es decir, yo le digo el titiritero, porque es como una especie de malabarista que te oculta cómo se sostienen las cosas, todo parece flotar en el aire, y las claves para sostener esto están fuera, entonces hace un juego de estructuras extraordinario. Eso se entiende cuando vos lo dibujás. Entonces yo digo, el dibujo no solamente es este instinto, sino también esta capacidad de comprender lo que estás viendo, de descifrar los órdenes subyacentes en algo que parece enormemente complejo. Bueno, esto es el paroxismo de imaginación espacial. Este hombre es una cosa realmente vertiginosa, ¿no? El hall de este edificio es estar abajo de unos barcos, abajo del océano, y que lo toma de unos barcos, da dos vueltas, que están a 200 kilómetros de Edimburgo, unas barcas transformadas en refugio de los pescadores. No, es una cosa extraordinaria. También tiene una tradición respecto de Gaudí y de los moros. Bueno, yo digo, esta clase que le estoy mostrando acá, que se llama mirar a Miralles, o se podría llamar de Catalina, porque esto es el museo, el mercado de Santa Catalina, se lo recomiendo en Barcelona, una obra maestra. Habla de la evolución del arco como forma constructiva. Otro que interpreta y dibuja para entender es Louis Kahn. Cuando dibuja, creo que lo hablé el otro día, Sofi, en la clase, les dije la catedral de Albi, y que Kahn dibujaba esta iglesia gótica de ladrillo extraordinaria, y la dibujaba no para hacerla linda, la dibujaba para entender. Dice, yo dibujo la catedral de Albi y experimento el placer que sentía el arquitecto cuando construyó y cuando imaginó Santa Cecilia en Albi. Esto lo dibuja en 1959. Estos son una parte de esta clase, son dibujos que hago yo en clase, cuando critico un trabajo. Uso este recurso, ya digo, la caja de herramientas. Entonces ahí estoy. Esto es un espacio que tiene, suponete, 25 por 70, y yo me paro acá abajo y miro, y me estoy imaginando cómo se ve ese patio. Entonces le muestro a esta arquitecta ahora, esto es un trabajo de una chica que está haciendo una maestría en España, de cómo me imagino yo ese espacio de 70 por 25. Entonces, esto es un recurso que yo les subrayo a los estudiantes. Esto es una crítica sobre un dibujo. Es el uso de escalas simultáneas y de técnicas simultáneas, para evitar la linealidad, que es la enemiga básica de la complejidad proyectual. Acá estoy tomando un dibujo de una maqueta, que está ahí la maqueta en el taller,
y yo le hago el dibujo y le muestro la diferencia entre lo que yo veo con el dibujo y lo que ese estudiante ve con la maqueta. Ahí tenés una maqueta, esto es muy común que hacemos, no vengo a hablar del proceso de enseñanza de los talleres, que es otro tema, pero usamos mucho la maqueta y el dibujo de la maqueta, ya digo, para que cada uno aporte su singularidad. Entonces, bueno, en esto yo hago la crítica, estoy criticando un trabajo y lo interesante es que en esa crítica hablada y graficada emergen un montón de cosas que acá tenía más pelo, mira, que de otra manera no podrían surgir. Por ejemplo, acá hay una maqueta 1 en 200, esto es un espacio que tiene 25 por 25 por 6, y yo me meto ahí adentro y me imagino cómo podría ser ese espacio, ¿no? O en este caso, que estamos haciendo un trabajo sobre luz y geometría, yo le sumo eso, el layer función, y transformo ese espacio, por ejemplo, en una biblioteca. Ahí, ¿no ves? O está el taller, mira, este es el taller de tercero, hay un montón de maquetas tiradas y yo de golpe veo una que está dada vuelta, ves, ahí hay una figurita humana, y digo, esto podría ser un edificio, y lo tomo, lo recorto, lo rescato con el dibujo. O sea, esto es como una forma habitual de criticar. El alumno ha hecho esto en la maqueta y yo le empiezo a proponer el dibujo para proponer tal o cual cosa. Y fíjense, esta, por ejemplo, esto es una maqueta que me dice el estudiante tiene un auditorio acá abajo, entonces le quitamos gráficamente la tapa y vemos cómo podría ser el piso, el envolvente, los materiales, los colores del auditorio. Fíjate, hablando de híbridos, esto es una fotografía de maqueta que usamos mucho, le ponemos un manteca arriba, dibujamos sobre y emerge otra cosa. Y cuando tenés soltura gráfica, tus dibujos se hacen muy rápido. Para ir terminando, acá ahí veo que hay dos profesoras de mi cátedra de gráfica que han empezado a ser profesoras hace muy poco, así que por eso están haciendo los deberes y vienen a escuchar esta clase. No, y de paso, no la escucharon, por eso la han venido, pero yo les digo, hay que dibujar con el papel a los estudiantes, dibujar con el papel y con el lápiz, no sobre el papel. Y el ejemplo básico es esto, haces emerger esta esfera con el dibujo, y entonces el dibujo es un modelado de la luz. El dibujo es donde la luz no está, dice Kant. Entonces, vos haces entrar la luz con este recurso de dibujar con el papel y con la preexistencia de la luz. ¿Se entiende si digo, yo el árbol lo podría dibujar así o así? O esto es una hoja blanca, en donde hemos modelado la luz. Bueno, eso es lo que está detrás de muchos de estos dibujos que he mostrado hoy, con mayor o menor trabajo. Un punto crucial en la relación entre el dibujar y la arquitectura es esta construcción de algo que no está dado, que es el vínculo entre nuestra experiencia del espacio y los instrumentos que usamos para sostener en nuestra mente la experiencia arquitectónica. Eso se construye. Por eso usamos la medición y la noción de escala para esto. Fíjense, esto es el corte del Hospital de Venecia y Le Corbusier, una famosa cama alta que él también hace en el edificio Molitor. Bueno, podemos hablar horas de esto. Puede ser el funeral de Santa Bárbara, bueno, tiene muchas hipótesis. Pero fíjate, en el estudio de Le Corbusier, en un pizarrón que tenía en la pared, dibuja, ahí está el tragaluz, ahí está la cama elevada, dibuja en uno el corte. Si el maestro del espacio necesita dibujarlo en uno, por algo es, ¿no? Yo le hago hacer un ejercicio a los estudiantes, que vamos a ver una obra que hicimos hace muchos años en Córdoba, y claro, tiene esta planta, pero yo les digo, bueno, dibuja eso que viste, sin que hayan sabido esto los estudiantes, les digo, decime cuánto medía, cómo era la planta de ese edificio. Y resulta que, supónganse un espacio que tenía 14 metros de largo, la mayoría lo veía de 10.
Un loco acá lo venía de, ¿cuánto no alcanzo a ver acá? Que dice 18, creo. Pero la mayoría lo veía más chico. Eso quiere decir que no tenemos control de esto que acabo de decir. La relación entre el espacio, la experiencia del espacio y los instrumentos que usamos para construir. O sea, básicamente no relacionamos las medidas con las dimensiones. El que inventó un artefacto para esto fue el Corbu con su modular, en donde justamente, si yo te digo 7 metros 20, por ahí no significa 3 cuerpos uno arriba del otro. ¿Te das cuenta? Es decir, relaciona la medida con la escala. Y esto es una gran idea. Así que en la facultad se nos ocurrió hacer estos modulores, de modo de que la gente entienda, digo, esta noción de que tenés que controlar las medidas para poder usar de manera objetiva el instrumento. Si no, vos dibujás una cosa que tiene un espacio que tiene 14 y lo tenés que dibujar de 10 metros porque vos tenés ese descalibre, esta falta de educación métrica, para decirlo así. Así que en las paredes de la facultad pintamos módulos de uno por uno para que quede identificado y se sepa asociar ese número, esa dimensión a la planta o al corte. Yo siempre digo, mira, el dormitorio de tu pieza, que tiene, la pieza de tu casa que tiene 3x3, si la dibujas esquemáticamente en planta es igual que las pirámides de Egipto. Y lo que cambia es un numerito que le pones abajo a la derecha, que se llama escala. Entonces, ese encriptado que implica el proyecto es de una de las cosas que yo me ocupo, digamos, venimos haciendo como una investigación sobre ese proceso que llamamos alegremente proyecto, y que damos por sabido, por obvio, y resulta que no es sabido ni obvio. Así que bueno, el primer mecanismo para resolver esto es ese dibujar, sumarle el medir. Entonces, el dibujo con medidas. Y la lección del Corbu es que en los 3 últimos tomos de su obra completa, el volumen 6, 7 y 8, él que lo editaba el libro, o sea, elegía la foto, sale él con un lápiz en la mano. Y sus dibujos siempre son acompañados por textos y por medidas. Acá dice, mira, esto que es el atrio de una de las mezquitas de Estambul, dice 226, dice, esta medida está en el modular. Bueno, puedo seguir años hablando de estas cosas, pero lo voy a pasar más rápido. Esto que es también otra de las entradas de una de las mezquitas de Estambul, él anota, acá, si ves en amarillo ahí abajo dice 18, 37, 18, la escalera. Entonces, él camina por esa escalera y tiene una experiencia espacial. La dibuja, entonces la memoriza. Entonces él está habilitado para hacer un proyecto con una escalera de 18, 37, 18 y sabe lo que le sucede al cuerpo. Entonces ese es el rol principal del dibujo, es la carga consciente del instrumento para poder proyectarlo. Cualquiera puede dibujar esta línea inclinada, no cualquiera puede hacer la casa Curuche. Este es el interior de la casa que mostré antes. Vos tenés que experimentar y registrar, y para eso sirve el dibujo, para tener un manejo consciente de los instrumentos con que proyectan. Y de ese modo, el dibujo sí te anticipa lo que va a pasar después en la realidad. Ahí tenés la famosa mesa asociada con la venta. Bueno, estamos terminando. Si queda alguno vivo, le agradezco la paciencia. Termino con esto. Tiene que ver con lo que dije antes del dibujo y el instinto. Si el dibujo es un entrenamiento, el dibujar es un entrenamiento, y lo haces de manera constante, te va a pasar esto, se va a transformar en un instinto, y esto es, miren, la lista del súper de Miguel Ángel. Miguel Ángel es capaz de hacer este fantástico boceto explorando una escultura que va a hacer después, pero cuando en el Miguel Ángel doméstico anota, voy a ir al súper y voy a comprar arenque, tortelli, 2 sopas de hinojo, 4 anchoas y un pequeño jarro de vino áspero. Y lo dibuja al lado del texto. Entonces, claro, no es casualidad que después le sale lo que le sale a la izquierda. Y ahora sí, termino con esto. Yo decía que el dibujar interviene en un proceso que es el que lleva a la invención y a la interpretación, que es un proceso de observar, registrar sistemáticamente, que te permite interpretar. Y para eso pongo este ejemplo. Esto es don Galileo Galilei, que toma sus célebres notas. Este tipo inventa 1000 cosas, pero una de las cosas que descubre
lo hace a partir del dibujo y la interpretación del dibujo. Mira, estos son los bocetos que hace allá por 1607, creo que es, de mirando con el telescopio que todos usaban para jugar, que lo habían traído de Holanda. Él mira a Júpiter y registra el día 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, y ve que alrededor de Júpiter hay 3 estrellas, y él dice, son estrellas. Pero después se da cuenta que van cambiando de posición, y termina sacando la conclusión de que eso que estaba viendo no eran estrellas, sino que eran satélites de Júpiter, y lo que había descubierto era a Ganímedes, Eo, no me acuerdo el nombre de los, Calisto, creo que es Io, las 4 lunas jupiterianas, las 4 lunas de Galileo. Y entonces había descubierto, por ser sistemático, por registrar y observar, había interpretado que la Tierra no era el centro del universo, sino que había cosas que giraban alrededor de Júpiter, que se llamaban lunas. Así que bueno, casi va al infierno por esto, porque casi lo queman por este descubrimiento. Esto merece un cafecito colombiano. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué espacio tan interesante. La verdad es que nos has mostrado diferentes perspectivas sobre esa pregunta tan, digamos que se puede ver de una manera cotidiana, pero a la vez muy profunda de por qué dibujamos los artistas, ¿no? Hoy tenemos una sala muy nutrida, tenemos personas de varias partes, no solamente de Colombia. Ya te enseñamos que desde Cúcuta, la Francisco de Paula Santander, tenemos habilitados 2 salones. Estamos colocando las fotos en el chat para que ahora cuando tengas un tiempito las revises, de los 2 salones que se habilitaron de manera presencial, un auditorio y el Fab Lab, en donde nuestros estudiantes estaban escuchándote, y al mismo tiempo esta sala virtual, porque sabemos que vamos a tener mucha acogida en este espacio contigo. No voy a robar más tiempo, quiero darle paso a las personas que están en el público, si están interesadas en hacer alguna pregunta para Ian en específico, pueden levantar la mano y con mucho gusto se la trasladaremos. Creo que están escribiendo ahí, en el chat, ¿puede ser? Yo tengo una para preguntar. Dale, Marcela. Yo sé que los beneficios todos lo sabemos y que estamos en una era tecnológica que no la podemos negar. Y cuando yo te escucho y con más o menos la trayectoria y lo que vivió con vos y la generación mía, cómo se ha formado y parte de mi ADN lo llevo en el dibujo a mano, mi pregunta es, tal vez es para más tela y que ya es un poco complicado responderla así nomás, pero el tema de la tecnología, ¿es lo mismo, ha suplantado esto de dibujar a mano? Yo tengo mi propia respuesta y mi propia experiencia, ¿no? Pero yo te la quiero preguntar a vos, porque el tema del dibujo a mano es todo una situación que genera hasta a veces roce entre los mismos pares, ¿no? De docentes y los que son a veces formados en otras generaciones. Mi pregunta es, ¿qué tiene de bueno y qué haría, o sea, cómo sería el tema de esto de mano alzada y de la tecnología, de esto del dibujar, y que yo te veo que los lápices, los citas a Le Corbusier con sus lápices, su papel, Can, y más con esto de que estamos en esta era como tan tecnológica. No sé si quedó claro o confundido, sí. Y hablo mucho. No, yo me paso, estoy viendo, son las 7:45 acá, he hablado una clase de 1 hora y media, por lo menos. Yo, me alegra que hayan sobrevivido. Pero, no, dentro de la clase lo profundicé un poco, pero digo, primero, yo creo que la historia humana es una historia de evolución y de acumulación. Es decir, una cosa no quita la otra. Claramente, yo uso la computadora, estamos usando ahora la computadora.
Yo he dibujado con la computadora muchas veces. Simplemente que yo lo que rescato del dibujo. Por eso distingo del dibujo de ilustración. Sin duda, el dibujo de ilustración, la computadora lo puede pasar por arriba. Pero hay algo que tiene que ver con el proceso mental que es propio de este hacer que es ancestral, que es milenario, no es algo que pasó durante una época en la cultura, viene desde siempre. Por eso dijo lo de Altamira y lo del niñito dibujando. Vos casi dibujás antes de hablar. Entonces, y a mí me pasa, también dije al principio, che, esto es lo que a mí me parece, otros lo harán de otra manera, ¿no? Pero a mí el dibujo me permite desencadenar un montón Es como hablar, vos te pones a hablar con alguien y emerge en la conversación algo que no estaba antes. Vos decís, ¿esto dónde estaba? Bueno, porque pensás cuando hablas. Pensamos en términos de lenguaje, los humanos. Entonces lo que estoy diciendo es, hay un lenguaje de la palabra, pero también está este lenguaje de la forma y el espacio. Entonces es lo que te permite pensar la forma y el espacio. ¿Te das cuenta? Se nutre de otras cosas. A mí me encanta, por ejemplo, la filosofía o la antropología. Creo que, como dicen por ahí, la arquitectura es omnívora, ¿no? Se alimenta de todo, ¿no? Y bueno, una de las cosas es que te permite reflexionar, porque obviamente me interesa la arquitectura con consistencia, con reflexión, con consecuencia de un pensamiento crítico. Bueno, una de las cosas que le alimenta es este hacer, esta, yo digo, práctica reflexiva, que es el dibujo. Yo creo que se suma, así es la cultura humana. Pero si vos le haces un test de inteligencia a los que dibujaron los guisontes de Altamira, no es que hayamos evolucionado, somos iguales. Y hay preguntas que son las mismas, ¿no? Creo, esto es medio filosófico, pero creo que hemos sobrevalorado las explicaciones, ¿no? Eso otro día se lo cuento. Gracias, Marcela. Ian, te voy a trasladar una pregunta que está en el chat, Sí. que viene desde la asignatura de Espacio Público y Cultura Ciudadana de Ricardo Brán. Dice, ¿qué estrategias podrían aplicarse desde la técnica del dibujo para el ejercicio de la identificación de datos en el análisis de la ciudad? Para el análisis, repetime la última parte. ¿Qué estrategias se podrían aplicar desde la técnica del dibujo para el ejercicio de la identificación de datos en el análisis de la ciudad? Mira, un ejercicio que yo uso, le llamo el lugar como interpretación, que lo van a encontrar también en los canales de YouTube. Justamente el dibujo te permite, yo digo, mirar desde la subjetividad y subrayar eso. No es un mirar objetivo, sino que es yo le llamo, es una especie de cartografía, ¿viste? Como esos planos antiguos que dibujaban la geografía y la topografía, pero también dibujaban las cosas que pasaban en el lugar. Vos ves esos mapas que en el confín del mar hay unos monstruos, y bueno, es decir, es mucho más que geometría y geografía. Es lo que pasa. En este momento en el taller de tercero estamos haciendo eso. Es un mapa que dice, sobre esta geometría y esta geografía suceden estas cosas. Acá hay un lugar oscuro, acá hay muchos perros, acá hay olor, acá los edificios no sé qué. Es decir, complejizar el mapeo que nos permite relacionarlo con los lugares a partir de, por ejemplo, el código gráfico. Eso es una. Pero yo subrayo lo que le dije recién a Marcela, es decir, de lo que se trata es experimentar, porque cualquier saber resulta de una experiencia, ¿cierto? Experimentar en carne propia esto de que el dibujo es una caja herramienta, en el sentido, te abre la tapa y te permite acceder a cosas que si no, no tenés cómo acceder. Ese es el sentido. Entre ellos la imaginación creativa, muchas otras cosas. Pero también es una especie de artefacto de memoria, es decir, te permite evocar cosas, traes a la mente, traes cosas del recuerdo. Digo, lo estoy contraponiendo con la idea de que el dibujo es eso que quedó en el papel. Muchas gracias, Ian. Antes de darle paso a las personas que tienen la mano levantada en la sala, traslado la otra que está en el chat, Dale. que también es de la misma asignatura. ¿Cómo se logra el equilibrio entre el arte y la técnica para que estos dibujos funcionaran como un método de exploración, de investigación? Mira, tiene que ver con la naturaleza epistemológica de la arquitectura. Yo esto lo cuento así, mira. Dicen que un señor va en un globo aerostático
y de golpe se pierde. Entonces mira para abajo y encuentra a otro señor y le grita, disculpe, ¿dónde estoy? Y el señor de abajo le dice, usted está exactamente arriba mío. Entonces el tipo del globo aerostático le dice, ah, ya sé, vos sos un hombre de las ciencias básicas. Efectivamente, le dice al otro, que era un tecnólogo, que había aplicado el saber de que el aire caliente se elevaba, ¿no? Entonces, el tecnólogo le dice, vos sos un hombre de las ciencias duras. Y el otro le dice, ¿y cómo sabes? Porque lo que me has dicho es cierto, pero no me sirve para nada. Porque estaba perdido y le dijo, vos estás arriba mío nomás. Y esta historia me la contó un centauro que estaba pastando viendo esta cosa. Y ese centauro era la arquitectura. Es un animal hecho mitológico, hecho mitad ladrillo, mitad palabra, y que anda registrando la historia y contando historias. Somos contadores de historias. Las ciudades son historias contadas. Es el relato de una cultura expresado en piedra, en ladrillo. Entonces, yo digo, situar epistemológicamente la arquitectura y hacer reflexivo, que digo que es el dibujo, me permite contestarle dónde pongo yo al dibujo en este proceso. También tiene que ver con que, ya digo, sirve de maneras muy distintas. Por eso mostré los dibujos, el dibujo y los dibujos, decía. El dibujo interviene en los momentos y en las escalas de manera muy distinta. Entonces es muy versátil, muy difícil de definir. Por suerte, creo que toda nuestra disciplina elude las definiciones, ¿no? Eso les molesta a algunos que pretenden, dicen que porque no tenemos definición borde, no somos disciplina, ¿no? Yo creo que Vitruvio lo definió, es una práctica reflexiva, es un hacer reflexivo. Porque no es teoría, no es práctica, no es arte, no es tecnología, no es mera, o sea, no es solo arte, no es solo tecnología, no es solo ciencia básica, es un híbrido, es un animal mitológico hecho de 2 partes o 3. Muchas gracias. Le doy el paso a Alejandro. Tiene la mano levantada. Hola, Alejandro. Sí, muy buenas tardes para todos. Hola, Alejandro. Bien, desde la Universidad de Boyacá, sede Sogamoso, tuvimos oportunidad de compartir hace como 4 años, la vez que estuvo por acá visitándonos. Interesante y por supuesto todos esos puntos de vista acerca de lo que es la expresión de los arquitectos a partir de líneas, que es precisamente el elemento que da la génesis a todo lo que nosotros hacemos. Y quisiera compartirles 3 párrafos muy cortos de un artículo que se hizo para la revista Logos aquí en esta universidad, que tiene que ver con el tema. Lo titulé Una línea en su verdadera magnitud, haciendo alusión un poco a la geometría descriptiva, que es la parte técnica de nuestra expresión, versus la libre comprensión o la libre demostración de nuestras sensaciones, de lo que percibimos, y que es lo que finalmente ponemos, o lo que usted nos ha mostrado en esta disertación. Dice así, es muy cortico: la línea se traza, se construye, se emite en silencio, surge de la nada atravesando el espacio sobre la superficie que la contiene, convirtiéndose en un elemento poderoso que en ocasiones trazamos despectivamente, desconociendo su liderazgo, su autoridad e ímpetu, su capacidad para generar pueblos y sociedades enteras. La línea es evolutiva y siempre creciente. Su dirección, en cambio, es positiva o negativa, de derecha o izquierda, tomando con ello posiciones religiosas o políticas. La línea se viste de aspectos, de grosores, con colores o de grises. Es emocional, esbelta o gruesa, sílfide o náyide. Una línea puede contener todo y desinteresadamente e imperceptiblemente siempre está disponible para describir nuestras emociones, limitar los espacios y dar forma a nuestras ideas,
fluyendo por el elemento de trazo que de forma desprevenida danza al ritmo de la mano que lo lleve. Es simplemente con este escrito darle la importancia que tiene la línea, que insisto, es el origen de todo lo que nosotros trazamos y en nuestras expresiones gráficas, arquitectónicas, técnicas o emocionales. Quería compartirles eso y por supuesto agradecerles su intervención bastante, como siempre, interesante. Gracias, Alejandro. El texto tiene una curiosa mezcla de precisión y de sugestión, ¿no? Un texto muy sugerente y muy, a su vez, preciso. Y también te agradezco el recuerdo de la visita a Boyacá, a Tunja, porque siempre estoy muy agradecido de la posibilidad que me dio María Leonor, que es una colega tuya, Erika, Por que supuesto. creo que anda por ahí, me pareció haber visto por ahí, de visitarlos varias veces, y bueno, y compartir esta pasión que es, dicen, el mejor trabajo del mundo. La arquitectura es el segundo trabajo mejor del mundo, y el mejor trabajo del mundo es tratar, posiblemente con poco éxito, de enseñarla, ¿no? Así es. Pero bueno, me alegro de que compartimos esa pasión, Alejandro. Si podés después Para todos. el texto. Ojalá y lo tengamos de nuevo por aquí pronto. Bueno, ahí manda saludos Leonor, dice que está sin micrófono. Te agradezco siempre, María Leonor, siempre es un gusto. Ok, muchas gracias. Alejandro, gracias, Ian. Un saludo, María Leonor, un abrazo gigante para ti. Una pregunta que está en el chat. Dice, si bien el dibujo es una expresión personal, donde se busca mostrar ideas, ¿qué habilidades son necesarias para producir dibujos precisos y detallados? ¿Y cómo lograrlo de manera correcta si no se tienen esas habilidades? No, pero es que el dibujar es una aptitud. Es una aptitud. Es decir, es como correr, salvo que tengas una discapacidad motriz, vos podés correr. Podés ser un campeón de velocidad o podés correr más o menos mal, pero todo el mundo puede correr. Y el dibujo es igual. No todo el mundo dibuja como Miguel Ángel, pero sí tenés una lección de Miguel Ángel que lo vuelve algo cotidiano. Esa idea a mí me parece importante. No tiene que ser algo que vos hagas, ¿viste? Porque el profesor te dijo. Tiene que ser algo espontáneo. Ahí encontrás el sentido de este hacer. Y la segunda cuestión es que comienza con un trabajo de observación, de prestar atención al observar. Y el dibujo ayuda, como mostré en esta clase, intento mostrar, que son procesos que van de la mano. Es decir, el dibujar implica observar con atención y desencadena la memoria, desencadena todo este proceso del cual he estado tratando de hablar, que he definido como el dibujo invisible, ¿no? El dibujo como un soliloquio que acontece en la mente del que lo hace, ¿no? Cuando vos transformas el dibujo en esta expresión personal, en algo que te interesa, pues el resto viene por añadidura, es decir, saldrá mejor con la práctica. Pero, digamos, deshacete del juicio estético del dibujo. Vos para dibujar bien tenés que dibujar mal. Para hablar tenés que balbucear. Y hay que permitirse ese proceso, nada más, es una cuestión emotivo-afectiva. Yo creo que, y eso, los que son profesores, ahí le veo a la Yani y a la pseudo Alfon, que en realidad se llama Safi, el trabajo que hacemos nosotros es más un trabajo de descubrimiento de las posibilidades que tienen los estudiantes que un saber técnico. ¿Te das cuenta? Es decir, que el tipo se permita descubrir de lo que es capaz de hacer. Y en esa certeza de que puede expresarse a través de este sistema expresivo que tenemos los humanos, bueno, retomarlo como sistema de expresión. Es eso. Es un problema emotivo-afectivo. Gracias, Ian. Gracias, Génesis. Bueno, vamos a cerrar este espacio ya con una última pregunta. Jaider Martínez, que tiene la mano levantada, y ya seguidamente le daremos cierre, agradeciendo muy especialmente a Ian por el espacio y a todas las personas que nos han. Jaider, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Entonces, Ian, yo te tengo dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿cómo nosotros como estudiantes de arquitectura podemos llegar a tener un mayor manejo del uso de la escala y la proporción al momento de dibujar? Y en segundo lugar, ¿crees que el dibujo se forma a partir de la experiencia y percepción momentánea que vive el dibujante, dándole rienda suelta al lápiz, o por el contrario,
hay que encajar en ciertos parámetros? Bueno, el primero respondí en la clase cuando digo, para adquirir la noción, el calibre de la escala, entendida como una relación subjetiva entre el objeto y vos, el dibujo te permite asociar la experiencia espacial con los mecanismos que usamos para diseñar. Es decir, esa llave tiene el dibujo, te asocia dos cosas, por eso decía procesos asociados. Entonces, vos en la práctica de tomar conciencia, primero, cuánto miden las cosas, y registrarlo, vos tenés que saber cuánto es 7 metros, 12 metros, 25 metros. Los otros días estaba en un aula, no están acá los profes, pero yo decía, de acá a allá hay 11 metros 30, y había 11 metros 50, y digo, porque yo me he entrenado en eso. Entonces vos podés después dibujar 11 metros en escala 1 en 100, y saber qué estás dibujando, que esto no es tan obvio. El Corbu visita, se la subrayó esto en la Cartuja de EMA, en 1907, y vuelve en 1910 y dice, no cometeré de nuevo el error de no haber traído para dibujar esta maravilla. Y dibuja y mide, dibuja y mide. Entonces después tiene control de eso, porque lo memoriza y lo asocia con la experiencia espacial concreta. ¿Te das cuenta? Eso sería como o sea, las formas que vos lo hagas, habrá 1000, qué sé yo. Se me ocurren muchas, decir, de asociar estas cosas. Y sí me doy cuenta, como te mostré en eso que es producto de una investigación, que la gente percibe los espacios más chicos de lo que son. O le nombra a lo que tiene 14 metros que son 10. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cosa para calibrar tu propia experiencia espacial. Nadie lo puede aprender en un proceso subjetivo y personal tuyo, ¿cierto? Es decir, lo tenés que hacer vos. Y los profesores, como dice Grimshaw, no estoy muy seguro que se pueda enseñar, sí se puede aprender. Y lo que hacen los profesores es llevarte a lugares donde vos sabés que hay aprendizaje. Yo digo, a eso le agrego de criterios. Te expongo a una situación de aprendizaje de criterios. Por ejemplo, esto que has preguntado, la escala. ¿Cómo se aprende eso? Las dimensiones. Bueno, hay muchas formas, no interesa. Hay muchos caminos. Yo digo, la gramática del taller es esta, mira. Hay muchas formas de llegar al número 4. Puede ser 5 menos 1, 2 más 2, 3 más 1, y son todas formas de llegar al 4. Y están bien. Y milagrosamente, y esto explica el taller, nosotros estamos en una disciplina que no tiene una sola respuesta correcta. No estás buscando, cuando te formas en arquitectura, una forma de hacerlo, una forma correcta. Por suerte hay 1000 formas. Acá hay 50 personas, y bueno, 50 personas ven el mundo de distintas maneras. Y para esto uso un ejemplo que es abstracto, porque por ahí no lo conocen, pero busquen los aljibes de Chand Baori, en Rajasthan, en la India, y son unos pirámides de piedra invertida que contienen el agua de los ciclones, de los monzones, y guardan el agua durante todo el proceso del año para poder seguir realizando el rito del agua. En las antípodas del mundo, en Mesoamérica, en la misma época, hace 1000 años, estamos hablando del año 1000, para escapar de la humedad y del agua, los incas hacían, los mayas hacían pirámides para arriba. Es decir, el mismo tema, arquitectura sagrada, de piedra, en forma escalonada, se ha sido opuesto en el mundo, y las dos son obras maestras. Esa era la primera. ¿La segunda cuál era? Ya te la repito. ¿Crees que el dibujo se forma a partir de la experiencia y percepción momentánea que vive el dibujante dándole rienda suelta al lápiz, o por el contrario, debemos encajar en ciertos parámetros? Bueno, como acabo de decir, esto y aquello, ¿no? Ortega y Gasset le decía, esto y aquello. Estábamos la vida discutiendo si vamos a hacer esto o aquello. Así las dos cosas, las dos cosas. Mira esto, que tiene que ver con lo que acabo de decir de Chand Baori y los aljibes de la India. Le escuché a Soutomora decir que Sisa le había escuchado Taura, su maestro, que en arquitectura una cosa es cierta y lo opuesto también puede ser. Entonces, a ti te contestaría que las dos cosas pueden ser ciertas, no son son o, son y. A veces sirve una cosa, el momento precisión claramente tiene que ver con, por ejemplo, el proyecto,
y el momento de imprecisión o vaguedad, yo le digo el dibujo abierto, el dibujo como pregunta, corresponde a los niveles iniciales del proceso de proyecto. Entonces voy a decir, para hacer la casa que yo mostré recién, hubo dibujos, como decías vos, que seguían el instinto y qué sé yo, y después había dibujos precisos. Y hay instrumentos para cada cosa, y hay momentos para cosa, y escala para cada cosa. Es decir, por suerte, el dibujo tiene esta complejidad que permite que sean muchas cosas a la vez, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Quiero, en nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander, Grupo de Investigación Target, Semillero Textur, toda nuestra comunidad educativa y estudiantil, agradecerte por el tiempo tan valioso que has compartido hoy con nosotros, por todo tus enseñanzas, tus recomendaciones, por esa guía que nos das y nos recuerdas realmente por qué dibujamos los arquitectos, por qué empezamos a tener esa noción que nos ha acompañado con el paso de los años, de la misma historia. De la misma manera, quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado hoy, de Colombia, de Cúcuta, de otros países como Argentina, de otras universidades. Para nosotros es supremamente importante contar con esto, con aulas abiertas, porque el conocimiento se construye de manera colectiva. Y como tú dices, una de las bondades que nos dejó la virtualidad fue precisamente esto, poder generar redes en donde podamos comunicarnos y podamos hacer extensivos nuestro conocimiento y fomentar, en nuestro caso, una educación de mejor calidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo enorme para ti, Ian, como siempre, y me despido de todos. Gracias. Hasta la tarde. Saludo grande. Gracias. Gracias, Erika. Gracias a todos. Un gusto verlos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias por la paciencia. Chao, Ian. Gracias. Chao, Nerita. Chao, José. Chao a todos. Chao, Un chao. abrazo, Ian. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Ian. Bueno, Chao. Gracias. José. Chao, bien, gracias. Un placer, como Gracias. siempre. Se pudo conectar la Yani al final, bien ahí. No, me conecté todo el tiempo, pero no me andaba el audio. Lo pude solucionar recién. Dios. Cordobés. Listo. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, Ian.